Gracias. No, y además, un ponente menos, y como el otro va a ser más breve de lo habitual, pues entonces no nos pasamos, ¿no? Muchas gracias. Yo, obviamente, lo primero que quería hacer es agradecer la invitación, ¿no? Yo he recibido el otro día con mucha ilusión la llamada de Javier. Hacía tiempo que no hablábamos y la verdad es que creo que a los dos nos gustan bastante el parloteo, especialmente de las cosas que nos tocan, y he recibido también con bastante interés esas notas que nos habéis remitido. En concreto he cogido el papel para revisar el título de la ponencia que nos propones, que es cómo ha evolucionado la provincia de Salamanca en el último año, sobre todo en nuestra zona, lo cual entiendo en la comarca, en demografía, economía, empleo, recursos, conciencia social, movilización ciudadana, asociacionismo y cómo está hoy. Es decir, que hablemos de todo. Bueno, yo, como soy de siempre un rebelde, pues he dicho que yo me rebelo ante semejante elemento y no voy a hablar de todo esto. Era una sugerencia. Una sugerencia. La primera reacción al recibir esa invitación pues es evidentemente coger los datos del INE, coger datos de otros institutos estadísticos, datos que por diferentes razones tenemos recogidos, y hacer aquí pues un volcado de esa situación. Lo cual, hablar de la evolución demográfica, hablar de la evolución del empleo, lo cual iba a aportar bastante poco, porque creo que todos sabemos cuál es la situación de la comarca, y por tanto pues me parece que no era necesario. También digo, bueno, pues señalo lo que hemos perdido de población, lo que hemos perdido de empleo. Además suelto 3 o 4 cosas del programa electoral y quedamos tan contentos. Pero bueno, al principio pues no me parecía, ¿no? Lo segundo que se me vino a la cabeza pues fue coger y decir, bueno, pues cargamos munición, pum pum al PP, pum pum al PSOE, luego otra vez un poco de pum pum al PP, por aquello de que no se enfade nadie, y terminar con 2 o 3 cositas del programa electoral y se acabó. Pero tampoco me convencía demasiado, con lo cual dije, bueno, pues recordando una conversación que tuvimos algunos compañeros con el compañero Pedro Chávez, que nos vino a ver el año pasado, pues nos dijo cenando que en las sociedades se produce cambio, y especialmente cambio profundo cuando hay políticas públicas que lo permiten, pero sobre todo cuando los ciudadanos participan y se sienten parte de esas políticas públicas, ¿no? Y por tanto, me parecía que era importante pues también hablar de eso, ¿no? No tanto de demografía, economía y empleo, sino de recursos, conciencia social y movilización. Y así además, pues muy bien, porque cada uno hablamos de una cosa distinta y luego podemos verlo. Es una pena que no haya estado aquí el representante del Partido Popular. Además también me gustaba, porque le decía antes a Javier que iba a hacer, bueno, pues que me recordaban estas ponencias a algo que una vez Javier, el que no está ahí, domingo, una vez hablando, pues llegábamos a la conclusión, ¿no?, de que era muy importante promover estos espacios para hablar principalmente de lo nuestro, ¿no? Claro, no hace falta que, como digo, repetir pues cuál es la situación dramática, que es pues casi para coger y cerrar, ¿no?, la comarca, en términos de empleo, en términos de pérdida de población, en ese futuro negro que ya no solamente vivimos esta generación que tenemos un 60% de paro juvenil, sino que ahora ya lo vive todo el mundo, ¿no? Ciudad Rodrigo viene de una historia en la cual no ha habido la desindustrialización de hace 40 años, porque en Ciudad Rodrigo no había prácticamente nada que desindustrializar, y con lo cual cuando se produce ese cambio económico y ese cambio social de finales del siglo pasado, pues Ciudad Rodrigo se queda en tierra baldía, ¿no? Hay un libro que a mí me interesa mucho y que recomiendo mucho, que se llama El subdesarrollo social de España, del profesor Vicens Navarro. Vicens Navarro es un especialista en políticas públicas a nivel internacional y, bueno, entre otras cosas fue asesor de Clinton, lo cual tampoco es que diga mucho que un tipo de Izquierda Unida esté aquí vendiendo el libro de un tipo que fue asesor de Clinton, pero bueno. Vicens Navarro viene a decir que
que en comparación con Europa, España, como os dice el propio título, es el subdesarrollado social. Es decir, que frente a los que nos dicen que hemos vivido en una fiesta, que tenemos un Estado enorme, España siempre ha tenido un gasto social muy inferior a la media, ¿no? Y además nos dice que eso se produce principalmente por tres motivos. El primero es que la historia es determinante para los pueblos, ¿no? Un país que ha tenido 40 años de dictadura brutal, de una dictadura además cerrada, pues es muy complicado que desarrolle esas redes que permiten ese desarrollo social, ¿no? Además, habla dentro de esa dictadura del peso que tenía específico la Iglesia Católica, para terminar acabando con una cuestión elemental en la que él sostiene el análisis, ¿no? Dice, en la medida en la que no hay masa crítica social, en la medida en que no hay una sociedad organizada, no ha habido una gran masa social representativa, en España no se ha podido construir un Estado social como el que pueden tener en otros países del centro de Europa, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con Ciudad Rodrigo? Bueno, pues yo cuando leí ese libro hace tiempo y cuando estaba haciendo mi tesina, se me pasó por la cabeza que la parte del oeste de Castilla y León podía ser el subdesarrollo del subdesarrollo social. Es decir, dentro de los países mediterráneos, si además nos fijamos en esta zona de Ciudad Rodrigo, es el subdesarrollo del subdesarrollo social. Es decir, dentro de la casi nada, es la casi nada. En términos de Estado social, de lo que venía hablando José Manuel, de los tres pilares más uno, de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, pero en especial de esa masa crítica, que no es de esa conciencia ciudadana crítica, que no es la ciudadanía que critica, sino la que analiza la realidad en su complejidad, la que se hace preguntas, ¿no? Y además la responde. Y por tanto, me parecía, cuando me invitó Javier Alonso, que además tiene un estudio publicado precisamente sobre esto, pues me parecía que era interesante también darle esa vuelta, ¿no? Pensar cuáles son los discursos que se oyen en Ciudad Rodrigo, los discursos sociales, y cómo eso nos está o no cambiando, que al final es lo que se nos viene a preguntar. Ese subdesarrollo social, hay un ejemplo que a mí me parece brutal, que me parece además que es muy clarificador, ¿no? Si muchas veces, incluso en los discursos políticos, incluso ya en el salón de plenos, hay veces en los que la política social se confunde con la beneficencia o con la caridad. Es decir, parece esa falta de estado del bienestar ha hecho que confundamos en primera persona, quizá hay algunos que no lo confundimos, pero que socialmente quede reflejada una confusión entre lo que es una política social y lo que es la beneficencia. Es decir, como si no hubiéramos pasado del siglo XIX nunca. Y eso me parecía importante. Y al respecto de eso, yo creo que para ver el futuro de las cosas hay que conocer bien el pasado, y hay que saber dónde estamos, y hay que saber cuáles son las razones de esa huida permanente de personas de la comarca, ¿no? ¿Y qué dicen esas personas que huyen de la comarca? Bueno, hay personas que se marchan, que dicen lo mismo aquí que cuando se marchan de Asturias, o que cuando se marchan de otros sitios, y que lo que dicen es que pues, nos tenemos que ir porque no hay nada que hacer aquí, no tengo perspectivas de futuro personal, ¿no? Claro, eso especialmente le ha pasado a la generación anterior a la mía, porque la nuestra, que tiene un 60% de paro, muchas veces se pregunta que si es mejor no quedarse, porque total, tampoco hay nada ahí fuera. Pero hay otros, que son los que ilustraba Javier Alonso en ese estudio sobre la raya, no me acuerdo si es del 2008 o del 2009. 2008, creo. 2009, los datos son de 2008 que se publicó en 2008. Y venían a decir que en Ciudad Rodrigo especialmente la respuesta es no solo de estar desalentado, no solamente de ver lo difícil, sino de estar derrotado. Es decir, frente a la visión de una ciudad que ha resistido todas las batallas, una comarca que está derrotada. Claro, que también, viendo la historia, ¿no? Una ciudad permanentemente asediada, una comarca por la que permanentemente han pasado ejércitos, pues en algún momento tenía que ceder, ¿no?
Y frente a eso hay dos discursos, frente a ese discurso derrotista hay otro que a mí me hace muchísima gracia, que yo no sé ni cómo definirlo, ¿no? Que es el discurso de lo maravilloso que es Ciudad Rodrigo. Es decir, ese discurso de que esta ciudad viene a ser aquí algo como el paraíso terrenal, ¿no? Que me recuerda mucho a cómo veían una parte de los españoles en la crisis del 98 a España, ¿no? Cuando hablaban de España como si todavía fuera la España de Felipe II en la que nunca se ponía el sol. Y dices, pero si estamos en el momento de mayor crisis social, de mayor decadencia económica, de mayor decadencia política y todavía, no sé, hay gente que piensa que eso era la gran maravilla, la octava maravilla del mundo, ¿no? Todavía parece mentira que haya personas que con estos niveles de desestructuración social que tenemos y con la realidad saliendo a la calle parezca que nos lo venden como esa octava maravilla. Y luego está el otro discurso que también es un poco, que yo creo que hay que darle también la vuelta, que es ese que espera milagros, ¿no? Ahora no sé si ya hay fumata negra o hay fumata blanca y espera todavía en Ciudad Rodrigo milagros. Espera o que venga una gran empresa que contrate a los 3.000 parados de la comarca, no sabemos cuál va a ser, está al llegar, esto es como el PC en los años 60, que la revolución ya llegaba al día, había que estar preparados, pues la gran empresa va a llegar inmediatamente, estamos preparados porque cuando os despistéis van a comprar aquí 900 hectáreas para hacer una empresa que vamos a alucinar todos. O cuando va a llegar una inversión faraónica que también va a resolver todos los problemas, ¿no? España, acostumbrada a construir esos trenes de alta velocidad que valían a 6 millones de euros por kilómetro, como si no faltaran ferrocarriles normales, o acostumbrado a hacer esos aeropuertos sin aviones, todavía estamos esperando a que llegue una gran industria, ¿no? Frente a eso, y que además recuerda mucho a esa escena de una película de los hermanos Marx en la que están Groucho y Chico, ¿no? Entonces Groucho le dice a Chico, acelera, y le dice Chico, pero si no sé dónde vamos, pues entonces arranca inmediatamente. Pues efectivamente, ¿no? Muchas veces parece como no sabemos hacia dónde queremos ir, pero lo importante es que salgamos ya. Una eterna huida hacia adelante en Ciudad Rodrigo y en la comarca con esas ilusiones que están metidas en el imaginario colectivo. Y muchas veces uno se pone a hablar y ¿verdad? De verdad hay personas que piensan que de repente va a llegar una inversión enorme, faraónica, que nos va a sacar de esta situación. Por tanto, siempre esa visión de que tiene que venir desde fuera o el derrotismo, ¿no? Digo que... y otra vez se ha apagado, ¿no? Sí, ¿Ahora? ahora. Qué diferencia, macho. Bueno, tenéis el modo de... Vale. Digo que, como decía antes, yo no voy a soltar aquí el programa electoral porque creo que no veníamos a eso y no merece la pena, ¿no? Pero creo que frente a eso, y respondiendo a la pregunta de cómo hemos estado y cómo estamos hoy, yo creo que hay una gran esperanza, ¿no? Creo que si de lo que se trata es de que para profundizar en esa capacidad de generar sociedad movilizada con el fin de que efectivamente podamos construir algo, creo que esa ciudadanía crítica está empezando a emerger y creo que en ese sentido es en el que se debe participar, ¿no? Tanto desde los poderes públicos como desde las actuaciones de carácter privado, de carácter asociativo, ¿no? Nos ha faltado, hemos llegado a ser ese subdesarrollo del subdesarrollo social porque nos ha faltado esa ciudadanía crítica, ¿no? que se hacía preguntas, ¿no? Que recogía también en parte la mejor tradición de los movimientos antiglobalización que decían aquello de hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Esa ciudadanía que nos ha faltado, la que se horroriza cuando le dicen que los recortes son inevitables o que aquí ha habido una fiesta y que ahora hay que pagar las consecuencias, y muchos dicen, ya, pero si no me han invitado a esa fiesta, a mí nunca, ¿no? Esa ciudadanía que se horroriza cuando ve a un medio pensionista decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que ese elemento ha estado faltando, ¿no? Y nos ha faltado esa respuesta
ante la primacía de la deuda, ante la primacía del déficit, ¿no? Gran parte de los efectos que hoy estamos viviendo aquí son parte de la crisis económica, pero son también de la crisis estructural y de toda esa construcción europea que ha hecho que el campo no tenga sentido, que la industria, la poca que había que había que acabar con ella. Nos acordamos todos de aquel ministro de Industria socialista en los años 80 que decía que la mejor política industrial era la no política industrial, lo cual ahora, llegado el 2013, nos acordamos muchos. Y nos ha faltado eso, pero frente a eso, yo creo que ahora mismo respondiendo a esa pregunta de cómo estamos hoy, hay esperanzas, hay una sociedad que está empezando a movilizarse, ¿no? Hay una gente que se reúne no sé cuántos viernes al mes en un local aquí cerca que diferencia claramente lo que es beneficencia y lo que es política social y que lucha contra la injusticia de los desahucios. Hay gente que ha promovido la cumbre social. Hay gente, que me parece que van a hablar después, que han decidido ponerse manos a la obra para construir un movimiento agroalimentario distinto, ¿no? Y por tanto yo creo que esa es la vía y eso es de lo que de verdad debemos hablar, de ese cambio de mentalidad, ¿no? Decía antes que me recordaba Pedro Chávez. Pedro Chávez nos contaba siempre una historia, me la cuenta mucho, que se desarrolla en un bosque muy extraño, en el que de repente comienza un gran fuego y todos los animales del bosque, de la selva, salen corriendo, ¿no? Y sale corriendo el fiero león, sale corriendo el gran elefante, sale corriendo la alta jirafa, todos corriendo intentando que el fuego no les abrase. Y de repente el pequeño colibrí se da la vuelta, se acerca a una charca, llena su pequeño pico con la única gota de agua que le cabe y alza el vuelo para soltar esa gota de agua sobre el fuego, con lo cual el resto de animales le miran despavoridos y dicen: ¿pero es que acaso piensas apagar el fuego tú solo? Y dice: no, yo voy a hacer mi parte. Entonces creo que la situación social de Ciudad Rodrigo es que hay personas que ya han decidido hacer su parte, que la respuesta a la pregunta que nos hacía Javier Alonso es ¿cómo hemos evolucionado en demografía, economía y empleo? Pues muy mal, porque Ciudad Rodrigo lleva toda la vida yendo mal, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado en recursos, conciencia social y movilización ciudadana? Pues poquito, pero parece que mejor. Decía Adela Cortina que lo complicado en las sociedades capitalistas, en las sociedades en las que prima el bien individual, es conseguir que los ciudadanos se unan para conseguir objetivos colectivos. Yo creo que la salida también para Ciudad Rodrigo, para el desarrollo social y económico de Ciudad Rodrigo, pasa prioritariamente por eso. Pasa por construir movimientos sociales, pasa por construir ciudadanía crítica, pasa por hacerse preguntas y pasa por reivindicar ese otro mundo posible y ese otro Ciudad Rodrigo posible. Y como digo, luego podremos hablar del desarrollo sostenible, podremos hablar de si el turismo puede o no ser el motor económico de Ciudad Rodrigo. Yo creo que exclusivamente no, y que para eso solamente hace falta ver cuáles son las comunicaciones, cuál es el servicio de tren que no hay, cuál es el servicio de autobús que hay, cuáles son, etcétera, etcétera. Yo creo que podríamos discutir si la solución es reabrir o no reabrir la mina de uranio, independientemente de las consecuencias que eso tiene, tanto para la salud como para el desarrollo, como para el medio ambiente. Yo creo que podremos discutir muchas cosas, pero que antes de eso, cualquier evolución de la comarca tiene que venir por ese cambio de mentalidad, del derrotismo a la esperanza de ver algo en el futuro y de saber que lo que es urgente es construir un nosotros colectivo que articule esa conciencia crítica. Y pues nada más, esperando a ver qué decir. Muchas gracias. Le damos un aplauso a los dos y tengo que decir que me ha encantado lo que